Muy bien, chicos, como les decía, vamos a iniciar la segunda unidad y el tema que nos toca en esta semana es de brucelosis y leptospirosis. Los contenidos de nuestra sesión son conocer los factores de riesgo y prevención de la enfermedad de brucelosis y leptospirosis, las características fisiopatológicas, clínico-epidemiológicas de ambas patologías y el diagnóstico y tratamiento de ambas enfermedades. Invito a Willy a que nos haga algún comentario sobre la imagen que tenemos en pantalla. ¿Willy está? Aló, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Alguna impresión de esta imagen, Willy? Allá, así habla en esta imagen, dice, con respecto al esqueleto humano en el Sudáfrica, desde hace 2,8 millones de años, muestra las lesiones osilíticas de cada vértebras lumbares. Es decir, que esas lesiones, por ejemplo, en la parte de acá, mayormente han sido encontradas en la lumbar 4, lumbar 5, y bacterias similares a los cocos, partículas en el herculano queso carbonizado centímetros después de Cristo. Es decir, nos habla acá en estas imágenes, ¿no? Que en el esqueleto humano, ¿no? En el sur de África, se han encontrado lesiones líticas, principalmente de vértebras lumbares 4 y lumbares 5, y las apariencias de bacterias similares a cocos, doctora. Sí, efectivamente, es que en este tema de la brucelosis, no se podría precisar cuándo nos encontramos por primera vez con esta patología. De hecho, todo el proceso histórico de las enfermedades son tan antiguos como la historia humana, ¿verdad? Y de hecho, cuando tenemos agentes de esta naturaleza, pues obviamente esto se va a extender al contacto que puedan haber tenido las personas con los animales. Lo que quiero mostrarles con esta lámina son imágenes de una serie de estudios arqueológicos, antropológicos, que brindan información valiosa. Estas son las vistas de un esqueleto del Australopithecus africanus encontrado en unas ruinas destruidas por una erupción volcánica en Sudáfrica de hace más de 3 millones de años, como ustedes pueden ver ahí. Pero lo que llama la atención son estas lesiones óseas líticas, sobre todo que lo podemos verificar acá en las imágenes radiológicas, ¿no? Y que se superponen en las vértebras lumbares L4, L5. Estos son signos radiológicos, ¿no? Que nos dan una idea de la brucelosis. Vamos a ver más adelante de qué se trata. Asimismo, en esta imagen, estas fotografías de acá, de la derecha, lo que se observa son estas formas de cocobacilos que tienen una morfología similar a la brucela y que fueron obtenidas de queso carbonizado. Entonces, esto ya nos va haciendo la idea de la asociación que puede encontrarse entre los productos lácteos y la brucelosis. Interesantes estos hallazgos con los que me encontré cuando estuve haciendo la revisión bibliográfica. Bueno, asimismo, tenemos que remontarnos a aquella época, por ejemplo, al periodo hipocrático, donde lo que se observaba eran fiebres prolongadas y dolencias de tipo infeccioso. Fue por los años de 1800 cuando estos investigadores, Bruce Marston, Chartrey, Buttigieg, Gulia, etcétera, identificaron una entidad serológica autónoma que las aislaban del resto de causas de fiebres y algunos la conocían como fiebre gástrica intermitente. Y se observó que esta patología era frecuente en la isla de Malta.
Entonces, las tropas de la base naval inglesa de la zona de Malta, pues tenían este tipo de fiebres prolongadas. Ya en una segunda etapa, David Bruce, por 1886, aisló de los vasos de pacientes muertos por una fiebre en ese tiempo conocida como fiebre de Malta, una bacteria que fue denominada Streptococcus melitensis. Y Bruce la llamó Micrococcus melitensis. Para ello, Humes la llamó fiebre ondulante. Ya para los años de 1897 en Dinamarca, Van y Strilbost descubrieron que en el aborto infeccioso de los bovinos, esta situación era contagiosa para el ganado vacuno y era causado por un agente que se aisló de los fetos de las vacas que habían abortado y la denominaron Bacillus abortus. Para 1904, Summit verificó la presencia del germen de Bruce en las cabras de la isla de Malta, así como en la leche de estos. Este hecho se destaca por la importancia que tiene en la profilaxis y epidemiología de la brucelosis. Esto es un hecho importante. Ya en la tercera etapa que se señala en la historia de la brucelosis, Alice aisló un germen similar al de las cabras de la sangre de un paciente enfermo que no tuvo contacto con cabras, pero sí con los bovinos. Evans también encontró una similitud tanto en la morfología como en la bioquímica y antigénica entre el Micrococcus melitensis al que hacíamos referencia y el Bacillus abortus. Para 1914, Traum aisló del cerdo una brucela que era la responsable del aborto en los cerdos. Ya para 1920, Meyer y Shaw propusieron un género único con el nombre de brucela como agente etiológico de la fiebre de Malta, del aborto bovino, del aborto porcino y brucelosis para la enfermedad que padecían las personas. En cuanto a algunos datos epidemiológicos, pues se reconoce que la brucelosis es una zoonosis bacteriana común con más de 500.000 de casos nuevos cada año y la tasa de prevalencia en algunos países supera 10 casos por cada 100.000 habitantes. Se habla de una incidencia de 0.03 a 160, bastante variable, por 100.000 habitantes. Y se puede disfrazar, dado el polimorfismo, con diversas enfermedades de tipo infecciosa como no infecciosa. Acá vemos unas imágenes que corresponden a pacientes quienes presentaron brucelosis durante la guerra de Crimea. En esta lámina, en este mapa global de brucelosis humana, se observa brucelosis especialmente en los países mediterráneos, como podemos ver, en la península arábiga, en la India, en México, en América del Norte y América Central. También en poblaciones musulmanas se describieron por los 2005 a 2011 bacteriemias asociadas a la enfermedad. De hecho, se debe sospechar la enfermedad en viajeros que presenten fiebre. Las especies varían de acuerdo a su distribución geográfica. En todo el mundo podemos encontrar Brucella abortus. El caso de la Brucella melitensis es particularmente común en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, en Asia Central y en algunos países de América Central. La Brucella ovis en la mayoría de regiones donde se cría ovejas y la Brucella suis en el ganado porcino. Esto, en los últimos tiempos, hay descripciones que señalan que ha sido erradicado en los cerdos domésticos en Estados Unidos y Canadá, pero se encuentra todavía en poblaciones de cerdos salvajes. Lo que aquí vemos, el estado de la brucelosis humana en América Latina, podemos ver en las diferentes especies de brucela, tanto de abortus, suis y melitensis en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Y podemos ver casos de brucelosis en Lima, Callao, Sur Chico, como vamos a ver en esta lámina. Acá mostramos
la prevalencia de brucelosis en el Perú. Los casos en Perú se presentan, como les decía, con mayor frecuencia en Lima, Callao, Ica, debido a que en estas zonas hay mayor crianza de caprinos y muchos de ellos de manera informal. Y comercializa también informalmente el queso de cabra utilizando leche no pasteurizada, ¿no? Para el consumo directo, ¿no? La prevalencia de brucelosis caprina, 0.27% en Lima y 6.8% en Callao, ¿no? Se piensa que podría ser inclusive más alta. Para el año 2004 se registró 1.166 casos de brucelosis humana en el Perú y menos del 8% tiene un diagnóstico presuntamente bacteriológico. Lo que hay que tener cuidado son los falsos positivos cuando se usa para el diagnóstico antígenos comerciales no normalizados, ¿no? Por lo que los estándares del MINSA sugieren el uso de antígenos normalizados con los estándares de la OMS. En cuanto a los patrones epidemiológicos, podemos ver un patrón urbano alimentario por consumo de leche o queso no pasteurizado, o un patrón rural laboral donde hay exposición del ganado infectado o sus productos por contacto o por inhalación. Entonces, los modos de transmisión van a ser por ingestión de leche o derivados lácteos no pasteurizados o ingesta de alimentos cárnicos infectados. En cuanto a la inhalación de polvos, aerosoles, donde viven animales infectados, por ejemplo, los corrales, los establos, los mataderos, áreas donde se extrae leche, ¿no? Para la transmisión por contacto, bueno, lo que aquí se necesita, pues una solución de continuidad en la piel, una piel escoriada o en las conjuntivas. Entonces, esto se puede adquirir por productos infectados, llamemos sangre, orina, semen, fetos abortados, placenta, etcétera. También puede haber una transmisión perinatal interhumana, es poco frecuente, pero se piensa que la infección se pueda transmitir vía placentaria o a través de la lactancia materna. Lo que vemos acá es que la envoltura celular de la brucela es similar a la de las enterobacterias en cuanto a la estructura, pero se diferencian de otros gram negativos en algunas características en particular. La composición de lípidos y polisacáridos de su membrana externa de la brucela va a ser muy diferente de otras bacterias gram negativas. Así vemos que el péptido glicano es similar a las enterobacterias, pero está fuertemente asociada o unida a la membrana externa, y el lipopolisacárido está asociado a unas proteínas especiales. Entonces se piensa que esta composición de la membrana externa de la brucela y dentro de esto específicamente el lipopolisacárido sea el responsable de una especial resistencia que tiene este agente infeccioso a diferentes mecanismos microbicidas. Y la endotoxina, o sea, el lipopolisacárido de la brucela, es biológicamente menos activa que el de las enterobacterias y se van a requerir cantidades mucho mayores para poder inducir en los macrófagos que salen al frente toxicidad, ¿no? Entonces, a pesar de que el agente causal tenga poca actividad biológica en vitro, in vivo, y que no posea esos factores de virulencia clásicos que podemos ver en otros agentes, es muy contagiosa, patogénica, es muy eficiente sobre todo para perpetuarse en los rebaños y ser productor de enfermedad grave en los huéspedes, ¿no? Como los humanos. Y vemos pues que puede supervivir hasta inclusive 90 días en leche y agua, 60 días en quesos frescos, 70 días en polvos de la calle, etc. En cuanto a la patogenia de la brucelosis, las brucelas tienen un fuerte tropismo celular y como vemos en esta imagen, se replica dentro de las vacuolas de los macrófagos, células del sistema retículo endotelial. La brucela, que está contenida en la vacuola, como podemos ver, modifica el tráfico intracelular y transforma esa vacuola en un compartimento que le permita su replicación y que se denomina brucelosoma. La brucela va a sufrir una serie de cambios génicos, va a cambiar sus fuentes energéticas, inclusive altera mecanismos de su respiración. In vitro se ha identificado un sistema de secreción tipo 4, este que vemos acá T4SS,
que es esencial para su supervivencia, sobre todo intracelular, y para que se pueda multiplicar y pueda persistir prolongadamente, ¿no? Se presume entonces que este se adapta al entorno intramacrófago para existir de una manera más persistente o indefinidamente. Acá vamos a ver en este cuadro una serie de elementos tanto de la brucela como del huésped que interactúan entre ellos y favorecen esta replicación intracelular. Ahí vemos los fagosomas, el autofagosoma. Acá visualizamos que la inmunoglobulina M aparece aproximadamente a los 7 días del contacto con la brucela y se eleva para hacer una meseta para finalmente disminuir con el tratamiento antibiótico. Puede permanecer por largo tiempo, pero con títulos bajos. La IgG, en cambio, aparece pocos días después de la IgM y alcanza un pico más alto. Luego, en pacientes en los cuales se hace el diagnóstico oportuno y reciben un tratamiento adecuado, pues estas van a descender, ¿no? Y pueden hasta desaparecer. Pero si el paciente presenta recaídas o reinfecciones, estos anticuerpos de IgG pueden permanecer y luego pueden aumentar mientras inclusive las IgM sigan bajas. Vemos acá la respuesta inmunitaria que se caracteriza pues, por la participación de las células T, CD8, por las citoquinas que estas liberan, el incremento en este número de células y de sus receptores no solo buscan aumentar la actividad bactericida en los macrófagos, sino eliminar las células infectadas. Vemos que las citoquinas tienen un papel esencial en la respuesta inmunitaria, tanto natural como adaptativa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta es una enfermedad que remeda muchos trastornos. Se le llama la gran simuladora, la gran imitadora, y puede confundirse con patologías como la tuberculosis, la sífilis, ¿no? O con enfermedades autoinmunes o enfermedades neoplásicas malignas, ¿no? Lo importante acá es anotar los antecedentes, ¿no? Es importante este dato en la historia clínica, que la persona, el paciente, viva en áreas endémicas, que haya hecho viajes internacionales, su consumo de productos lácteos o leche no pasteurizada, que se dedique a la caza o que sea un biólogo o un trabajador de un laboratorio, que se dedique a la medicina veterinaria de alimentos de animales de gran monta como ganado, etcétera, o que tenga contacto íntimo con animales, tejidos de animales, deben hacernos sospechar la enfermedad. El periodo de incubación puede ser variable de 1 a 4 semanas o más meses, y bueno, puede haber diferencias entre las especies. Se dice que la Brucella melitensis produce una forma más aguda que la Brucella abortus. La fiebre, como vemos en esta gráfica, es ondulante, puede tener un ascenso progresivo o brusco y se puede mantener elevada con ciertas oscilaciones durante días o semanas y luego puede descender en forma gradual, lo que se llama la lisis, hasta normalizarse tras un periodo de días o semanas donde se puede producir un nuevo brote febril con rasgos similares. De ahí que este tipo de fiebre ondulante caracteriza no solo la brucelosis, sino también algunas enfermedades neoplásicas, como por ejemplo la enfermedad de Hodgkin. Entonces, como les decía, el inicio de síntomas puede ser abrupto, puede ser insidioso. Los síntomas más frecuentes están asociados a artralgias, fiebre y astenia en casi el 100% de ellos. Una característica es la transpiración maloliente. Algunos libros lo describen como olor a heno, otros lo describen como olor a paja. El paciente presenta diaforesis, sudoración, anorexia, mialgias, escalofríos, lumbalgias y puede presentar fiebre y hepatosplenomegalia en casi el 30 o 50% de los casos. Artritis periférica, sacroileitis, hinchazón escrotal, etcétera. Y puede tener una presentación aguda, si dura menos de 8 semanas, subaguda,
de 8 a 52 semanas o crónica más de 52 semanas o más de un año. La literatura la describe como complicaciones, pero en realidad es focalización de la enfermedad y podemos ver que el sistema esquelético puede verse afectado en alrededor del 20 al 60%. Se preserva la arquitectura vertebral a pesar de la presencia de la espondilodicitis, que es la característica que la diferencia de las otras enfermedades tuberculosas o granulomatosas. Y aquí lo característico es como les mostré en la lámina inicial, donde veíamos a las vértebras del Australopithecus, y vemos este signo, el signo de Pedro Pons o epifisitis del ángulo anterior y superior del cuerpo vertebral. Este signo es característico de brucelosis y se debe al desprendimiento selectivo o necrosis delimitada del borde anterior superior del cuerpo vertebral. Estos son signos evidentes de modificación del hueso. Entonces, espondilodicitis tuberculósica es una infección que necesita intervención quirúrgica y puede caracterizarse por complicaciones raquídeas y neurológicas, que no son tan frecuentes. En cuanto a la focalización neurológica, es de alrededor del 10%, y pueden haber categorías como meningitis, meningoencefalitis, radiculoneuropatía crónica, infección crónica del sistema nervioso central. Estamos hablando de meningoencefalitis, mielitis, compromiso cerebeloso, parálisis de los pares craneales, cefalea y fiebre, casi en la mitad de los casos. Hablamos ya de sudoración, pérdida de peso, lumbalgia. Síndrome de Guillain-Barré puede estar relacionado a brucelosis en las áreas endémicas y pueden experimentar los pacientes secuelas permanentes en el 20% de los casos como hipoacusia, incontinencia urinaria, dificultad para deambular, trastornos visuales, amnesia. En cuanto a los abscesos cerebrales, estos son pequeños y aproximadamente la tercera parte de los casos pueden requerir drenaje. En cuanto a la focalización del tracto genitourinario, también en casi un 5 a 10% de los pacientes, lo que se observa es una epidídimo orquitis en los varones y pielonefritis en mujeres. Se piensa esto es por la afinidad que presenta la brucela por tejidos reproductores debido al eritriol. Y también puede simular tumores o tuberculosis del testículo. Acá en esta lámina vemos, por ejemplo, el incremento, un área hipocoica, ¿no? Podemos ver las dimensiones, ¿no? Y el dolor e hinchazón del escroto con artritis y artralgia nos sugiere una epidídimo orquitis brucelósica. Pueden haber abscesos renales, escrotales, testiculares y prostatitis. En cuanto a la focalización cardiovascular, vemos que puede haber endocarditis, en poquísimos casos miocarditis, pericarditis, trombofibritis, aneurismas micóticos, insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía y los hemocultivos pueden contribuir al diagnóstico de la brucelosis cardiovascular. Las válvulas que más se afectan son la aórtica y la mitral. Los trastornos valvulares pueden encontrar en el 60% y son de mortalidad de poco más del 10%. Se incrementa esta mortalidad si el paciente va a presentar insuficiencia cardíaca congestiva o derrame pericárdico. En cuanto a la focalización del tracto gastrointestinal, la clínica más frecuente en el absceso del psoas es que el paciente puede presentar fiebre, leucocitosis con neutrofilia y dolor lumbar, que se irradia al muslo. Se debe buscar la maniobra del psoas si ésta está presente o no. ¿Cómo se hace esta maniobra del psoas? Se extiende la cadera, estando el paciente en decúbito lateral contralateral a la cadera que se está examinando, y se va a ver, se va a apreciar dolor y el alivio al flexionar o relajar el músculo psoas. Entonces el paciente, recordemos, históricamente se le conocía como una fiebre entérica, esta enfermedad puede presentar fiebre, ¿no? Síntomas sistémicos y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, estreñimiento, hipersensibilidad abdominal. Puede haber úlcera en las placas de Peyer. La peritonitis bacteriana espontánea puede darse en pacientes con cirrosis hepática o pancreatitis aguda y crónica, colitis, obstrucción intestinal o ileitis.
En cuanto a la focalización hepatobiliar, puede haber desde una ligera elevación de las aminotransferasas hasta manifestaciones de hepatitis, formas granulomatosas, abscesos hepáticos. La mayoría de pacientes con compromiso hepático, el análisis histopatológico generalmente lo interpretan como hepatitis reactiva. Se menciona en la literatura que la Brucella abortus establece una forma granulomatosa de hepatitis, mientras que la Brucella melitensis puede causar lesiones difusas granulomatosas en el hígado. Se habla de lesiones hepáticas necrosantes. La colecistitis puede ser infrecuente, excepto si hay cálculos biliares. Y la hepatitis por brucela puede llevar a una descompensación hepática si el paciente lo tiene y cirrosis si no se trata. En cuanto a la focalización respiratoria, puede presentar el paciente bronquitis, neumonía, derrame pleural, granulomas, nódulos solitarios en el parénquima pulmonar, abscesos. Puede observarse un moteado miliar en las neumonías, por lo que se puede confundir con la tuberculosis pulmonar. Es una de las infecciones que no debe olvidarse que se puede encontrar en el laboratorio, y sobre todo por inhalación. Asimismo, es pertinente referir que la arena y el polvo transmitido por el aire tienen la posibilidad de transportar brucela. En cuanto a la focalización hematológica, puede verse pancitopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia o leucocitosis, trombocitosis. En la médula ósea puede haber hipercelularidad, hemofagocitosis, granulomas, coagulación intravascular diseminada, hiperesplenismo. Este hiperesplenismo es el que puede contribuir a la mayor gravedad de las complicaciones hematológicas. Puede haber sangrado masivo o síndrome de fuga capilar, hipermeabilidad capilar sin explicación. Puede simular un linfoma. Complicaciones dermatológicas como lesiones cutáneas inespecíficas en menos del 10% por hipersensibilidad, sedimentación de inmunocomplejos, lesiones del tipo eritematoso, pápulo nodular, similar al del eritema nodoso, son más frecuentes, pues se observan al inicio de la infección, o lesiones psoriásicas, eritema palmar, erupción malar, eczema palmar, etc. Podría también desencadenar una vasculitis leucocitoclástica. En cuanto a la focalización ocular, la uveitis es la complicación más frecuente. También se puede encontrar neuritis óptica, edema de papila, edema de mácula, queratitis, conjuntivitis, panuveitis con pérdida de la visión. El mecanismo del daño ocular son los émbolos sépticos a partir del lugar infectado, de la endocarditis y la formación de inmunocomplejos. Se ha logrado aislar el microorganismo en el humor vítreo, y esto es importante, ¿no? Y obviamente con el tratamiento, como por ejemplo con esteroides, puede haber una mejoría de la vista. Se sugiere que hay un componente inmunitario en la inflamación. Acá vemos algo del edema macular tipo quístico. En cuanto al embarazo, la mujer brucelósica puede dar a luz a hijos sanos si el embarazo ocurre después de la fase bacteriémica. Ahora, la infección se puede recrudecer después del parto, y el niño puede infectarse por ingesta, en este caso, de la leche materna. La enfermedad puede adquirirse por transfusión, por inhalación, por saliva. No se tiene muy claro si a través del semen. De hecho, puede atravesar la barrera placentaria, y se ha visto que puede disminuir la libido tanto en varones como en mujeres. En cuanto al diagnóstico, en todo momento es importante una adecuada historia clínica que nos permita una aproximación al diagnóstico. Obviamente, el aislamiento e identificación de la brucela a partir de muestras como sangre, médula ósea es el método definitivo, y obviamente va a permitir identificar a la especie de brucela involucrada en la patología. El hemocultivo es el método estándar para obtener el diagnóstico, pero se debe obtener la muestra antes del inicio de la antibiótico-terapia. Una muestra óptima es la que se obtiene por aspirado de la médula ósea. Sobre todo esto debido a que la brucela tiene una afinidad, les decía al inicio, por todo el sistema retículo endotelial. Entonces la médula ósea siempre va a ser una excelente muestra.
Hay que recordar que la brucela crece lentamente y en el medio bifásico de Ruiz Castañeda puede tardar inclusive en crecer unas 3 semanas y por ello inclusive se recomienda esperar hasta 6 semanas. También pueden hacerse aglutinaciones en tubo, son más sensibles e inespecíficas que las que se hacen en lámina. Por ello se recomiendan métodos estándar en serología con títulos que vayan por encima de 1/160 como diagnóstico. En cuanto al tratamiento, vemos que el esquema de tratamiento, la doxiciclina más la rifampicina vía oral o la tetraciclina más la rifampicina vía oral. Es importante, tanto en adultos y como en niños mayores, ¿no? En niños menores, cotrimoxazol más rifampicina vía oral, se recomienda. No se dispone de una vacuna humana adecuada y segura para prevenir la brucelosis. En animales hay 2 vacunas que describe la literatura, es el S19 y, si mal no me acuerdo, el RB51. Esta última no tiene mucha eficacia protectora. En cambio, la más usada es la S19. Estas vacunas se obtienen a partir de cepas atenuadas, pero hay un riesgo de activar una infección, ¿no? Y por ellas, ¿no? Por ello, por si se conserva la capacidad antigénica de la bacteria, ¿no? Pero esto es lo que tenemos en cuanto a inmunizaciones. Acá una lámina que nos permite repasar la importancia, ¿no? de los antecedentes de la actividad ocupacional, de los hábitos alimentarios, qué tipo de lácteos ingiere, de los viajes, ¿no? El cuadro clínico, síntomas y signos, y el curso de la enfermedad, ¿no? Como la fiebre ondulante, las artritis o la hepatitis, hepatoesplenomegalia, compromiso neurológico, y hemos visto también uveitis, etcétera, los hemocultivos, cultivos de laboratorio y estudios serológicos para repasar el tema de la brucelosis. Ahora, en cuanto a la leptospirosis, sabemos que esta es una enfermedad zoonótica bacteriana reemergente, distribuida en todo el mundo, afecta a animales tanto silvestres como domésticos y accidentalmente al hombre. Fue descrita por primera vez en El Cairo, en Egipto, en 1880, y en 1886, Weil en Heidelberg describió un síndrome de enfermedad multisistémica grave que se manifestaba con ictericia y deterioro de la función renal. Fue vista por primera vez en autopsias de pacientes que se pensaba que tenía fiebre amarilla, pero aunque no se aisló, hasta que luego, en estudios hechos en Alemania y Japón, fueron aislados. En el Perú, el primer caso de leptospirosis descrita fue en 1917 por Arce y Ribeiro. Acá vemos a la leptospira, ¿no? Es un microorganismo que pertenece a la familia Leptospiraceae y viene del griego leptos, que significa delgado, y espira, enroscado. Vemos que su longitud es de 6 a 20 micrómetros, su diámetro de 0.1 micrómetros de longitud, y en los extremos tienen ganchos característicos, ¿no? La motilidad se la confiere la rotación de estos flagelos axiales que hay debajo de la membrana y que están insertos en los extremos opuestos de la célula. Entonces, se ven bien con microscopía de campo oscuro, se ven como espiroquetas muy móviles y vemos que se cultivan en medios con polisorbato y albúmina, ¿no? Y acá se recomienda obtener la muestra antes del inicio del tratamiento antibiótico. Pertenece, les decía, a la familia Leptospiraceae, del orden de los espiroquetales, y vemos que este género se divide en 2 especies. Una especie es patogénica, ¿no? Y la otra no, o saprofítica.
¿no? La especie patogénica, estas se las considera intermedias, pero hay literatura que solo señala dos grandes grupos. La especie patogénica está caracterizada por la Leptospira interrogans, con más de 250 serovariedades, y la no patógena está dada por la Leptospira biflexa, con alrededor 50 serovariedades. Entonces, esta se agrupa de acuerdo a esas características antigénicas que tiene. Como vimos en la lámina anterior, son muy delgados, son flexibles, ¿no? Y bueno, tienen esa característica particular. Aquí lo importante que necesitamos anotar es el desarrollo de esta enfermedad depende de tres tipos de factores: el huésped, el patógeno y el ambiente o la condición epidemiológica, ¿no? Y cómo interactúan estos tres factores. En cuanto a los factores epidemiológicos, como vemos acá, tenemos el saneamiento, la vivienda, la lluvia, inundaciones y obviamente la mayor incidencia de compromiso de estos factores va a estar en relación a los ingresos económicos, a la ocupación y a la actividad de viajes, por ejemplo. En cuanto a al huésped, al anfitrión de la leptospirosis, en cuanto a su susceptibilidad, va a depender de varios factores, como la edad, es un factor importante, el factor genético, aquellos que son portadores de este antígeno de histocompatibilidad de Q6, ¿no? Va a depender también de la integridad de la piel, del uso de ropa protectora cuando se realizan determinadas actividades y de la forma como interactúa el huésped y las leptospiras, ¿no? El agente patógeno. Y aquí tenemos la ruta, la exposición, la cantidad de patógeno, ¿no? Los patógenos leptospirales van a diferenciarse en su capacidad para causar enfermedades. Y obviamente este es un reflejo de su virulencia, de su motilidad y de su capacidad para sobrevivir en el huésped, de la resistencia también que ofrezcan al sistema de complemento, al sistema inmunológico del paciente. Los reservorios hospedadores determinan los tipos de patógenos presentes en un entorno epidemiológico en particular, ¿no? Y esto también es importante. Ahora, el ciclo de vida de la leptospira implica que sea eliminada en la orina y pueda persistir de esa manera en el medio ambiente, y la adquisición de un nuevo huésped y su diseminación hematógena luego a los riñones a través de los glomérulos, colonizan el reborde en cepillo del túbulo renal proximal y luego llegan a los grandes herbívoros, a los pequeños mamíferos, que son los reservorios más importantes. Estos son entornos epidemiológicos de leptospirosis. Acá vemos que en el año 2000 hubo una competencia multideportiva en Malasia y fíjense, de 189 participantes que participaron en el evento, que concursaron en esta competencia, el 42% fue contactado por el CDC, o sea, el 42% cumplieron la definición de caso para leptospirosis. Entonces, acá el factor de riesgo, la exposición a zonas inundadas por lluvias, ¿no? Son un entorno ideal para la leptospirosis. En nuestra región no es infrecuente, todo lo contrario, vemos que con los fenómenos del niño, de la niña, las inundaciones que hemos atravesado y que ustedes deben recordar, se ha visto un incremento en los casos de leptospirosis. Acá vemos en esta diapositiva la semana epidemiológica 2018, en el 2018, de 405 casos, ¿no? En este año, en el año 2018, perdón, 405 casos y 2 fallecidos. En el 2017, 444 casos y un fallecido. Vemos una tasa de incidencia de 1.4 casos por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, de acuerdo a estudios de cero prevalencia, hay regiones del Perú que han presentado casos.
los que vemos en rojo, ¿no? Son más frecuentes Ucayali, Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero también ha habido descripción de casos en La Libertad, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, Amazonas, Huancavelica, Pasco, Tumbes, ¿no? Y se considera esta enfermedad dentro de las enfermedades de salud pública debido a ello, ¿no? La prevalencia habla que puede ser del 36% o más del 90%, pues se ha encontrado esta positividad en personas que realizan sus trabajos en camales, ¿no? Entonces, la ocupación es un dato importante. Vamos a tener mayor frecuencia de esta patología en determinados grupos ocupacionales. También describe la literatura que en el mundo se infectan con leptospira aproximadamente 1 millón de personas y que se estima que fallezcan algo de 60.000, ¿no? Entonces, vemos que su tasa de letalidad podría ser comparable a la tasa de letalidad del dengue o de otras enfermedades tropicales, ¿no? En cuanto a la patogenia, vemos que la principal vía de infección es el contacto directo de la leptospira con las mucosas, lesiones en piel, con sangre, tejidos, orina, en fin, de aguas contaminadas, la que se va a diseminar vía sanguínea alcanzando el hígado, el pulmón, los túbulos proximales del riñón que hemos señalado, ¿no? El 10% de los casos pueden desarrollar formas severas con falla multiorgánica y con una gran posibilidad de mortalidad asociada ya sea a la tormenta de citoquinas o a la inmunoparálisis que puede presentar el paciente. En la fase inicial, la respuesta inmune innata sabemos que tiene un papel fundamental como esa primera línea de defensa que sale al frente. Y ahí importantes son los receptores de los patrones de reconocimiento, la fagocitosis por macrófagos, la inducción de esas trampas extracelulares de neutrófilos, la intervención del sistema de complemento. Vemos que en esta patología pueden darse cuadros asintomáticos o leves o también, como señalamos, casi el 10% o alrededor del 10%, las formas severas. Se ha visto que los pacientes que presentan niveles de citoquinas en el suero, como estas que les describo acá, la interleuquina 10, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, son los que tienen mayor gravedad, son los que hacen las formas más severas. En cuanto a la patogenia, hemos visto que el sistema de complemento es importante, es el principal mecanismo en la respuesta inmune y la leptospira ha desarrollado sus estrategias para justamente huir del sistema de complemento con la producción de unas proteínas como la tipo factor H1, la termolicina, la adesina, estas que deberían unirse al C4b y inhiben de esa manera el sistema de complemento. También se habla de un polimorfismo que se ha asociado a aquellas personas que tienen mayor susceptibilidad a la leptospirosis y son los que desarrollan los cuadros clínicos más complicados con falla renal e ictericia. Vemos que la leptospira activa los neutrófilos, genera esa respuesta proinflamatoria y puede ocasionar esta muerte celular en esta trampa extracelular de neutrófilos, incrementando la leptospiremia, ¿no? Esta leptospira puede inducir entonces esta apoptosis en los macrófagos y de esta manera puede esto favorecer su patogenia y su diseminación, ¿no? En cuanto a, mencionaba en una lámina anterior que aquellos pacientes que desarrollaron cuadros más severos tuvieron cifras altas de interleuquina 6, 8, 10 y factor de necrosis tumoral alfa. Y acá vemos la respuesta humoral contra la leptospira, donde se puede observar la producción de la inmunoglobulina M hacia el tercer día de iniciado el cuadro clínico y de inmunoglobulina G, y también la producción de inmunoglobulina A desde el 5.º día hasta el 9.º mes posinfección. Se ha usado el incremento de la inmunoglobulina M como alternativa en el diagnóstico temprano de leptospirosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que puede variar desde fiebre leve y puede autolimitarse hasta hacerse una enfermedad fulminante. El inicio es abrupto, fiebre,
rigidez, mialgias. Lo característico acá es esos mialgias, esos dolores al tocar en las pantorrillas, la cefalea, vemos casi en el 100% de pacientes. La incubación, 2 a 26 días con una media de 10 días. Se puede asociar a tos y puede el 50% de los casos presentar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Síntomas menos comunes, artralgias, dolores óseos, dolor de garganta. También puede presentarse meningitis aséptica, colecistitis alithiásica. Menos del 50% presentan el curso bifásico y un dato característico de leptospirosis es la sufusión conjuntival sin secreción, sin pus, más fiebre, es muy sugestiva de leptospirosis. El dolor muscular lumbosacro, así como el dolor muscular, les decía, de las pantorrillas. La presencia de esplenomegalia, linfadenopatía, faringitis, hepatomegalia, rash cutáneo. Entonces, la incubación promedio, 10 días. Puede ir de 5 a 14 días o de 2 a 20 días. Tiene una fase septicémica, que es la que comienza con fiebre intermitente elevada, que puede ir de 38 a 40 grados, cefalea, escalofríos, temblores, mialgias, la afectación conjuntival, la sufusión conjuntival, dolor abdominal. Pudiera o no haber erupción cutánea maculopapular, pretibial. El derrame conjuntival, el dolor muscular a la palpación de las pantorrillas y en la región lumbar son hallazgos físicos más característicos. Esto no se olvide. El derrame conjuntival, la sufusión conjuntival, el dolor muscular a la palpación de las pantorrillas y de la región lumbar son los hallazgos físicos característicos. Síntomas menos frecuentes, pero que pueden encontrarse, linfadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia. La fase aguda dura de 5 a 7 días. El análisis de laboratorio puede ser inespecífico. Se puede cultivar el leptospira en sangre, en líquido cefalorraquídeo y en orina. Puede encontrarse en líquido cefalorraquídeo, aunque podría no necesariamente haber signos meningios. En orina, hasta 5 a 7 días de iniciados los síntomas puede hallarse. Y luego viene la fase inmunitaria de la enfermedad. Luego de la fase septicémica, esta fase dura 4 a 30 días, como vemos en la lámina, y la desaparición de la leptospiras en sangre y el líquido cefalorraquídeo coinciden con la aparición de la inmunoglobulina M. Los microorganismos se pueden detectar en casi todos los tejidos y órganos y en la orina durante varias semanas, y esto va a depender de la gravedad de la enfermedad. En el líquido cefalorraquídeo puede haber pleocitosis linfocítica menos de 500 células por milímetro cúbico, proteínas puede haber de 50 a 100 miligramos por mililitro, la glucosa puede ser normal, y la presencia de uveitis se asocia pero a la segunda fase de la enfermedad. La fase severa de la enfermedad, conocida también como enfermedad de Weil, se caracteriza por fiebre ictérico-hemorrágica, donde los órganos más afectados son riñón, hígado y pulmones, y es de peor pronóstico. Esta puede presentarse tanto desde el inicio de la enfermedad o inclusive en la segunda fase de la enfermedad. Y acá vemos, quise traerles esta comparación de diferentes estudios de la presencia de síntomas y signos al ingreso de pacientes con leptospirosis y vemos que síntomas y signos más frecuentes, el derrame, fíjense el derrame conjuntival, la sufusión conjuntival, la cefalea, ictericia, mialgias, ¿no? Entre los demás datos que ya los hemos comentado. Signos de mal pronóstico, en la insuficiencia renal aguda, la presencia de oliguria, hiperpotasemia, creatinina sérica mayor de 3 miligramos por decilitro. Otro signo de mal pronóstico, insuficiencia respiratoria, es el paciente con disnea, con crepitantes pulmonares, infiltrados en la radiografía de tórax, la presencia de hipotensión y arritmias. En aquellos pacientes ictéricos, la alteración de la función hepática en realidad es desproporcionada en relación con los hallazgos anatomopatológicos que pueden ser leves e inespecíficos. Puede encontrarse bilirrubina conjugada hasta 80 miligramos por decilitro, acompañado por incremento de las aminotransferasas, pero que rara vez superan los 200 unidades internacionales por litro. En cuanto a las complicaciones, acá traigo un estudio
hecho en la India, donde incluyeron 60 pacientes con leptospirosis, de los cuales el 77% presentó falla multiorgánica y la mortalidad en ellos fue del 52%. Las complicaciones descritas en el estudio menciona falla renal, uveitis, hemorragia pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, miocarditis, rhabdomiólisis, vasculitis con necrosis, falla hepática. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, bueno, la visualización de la leptospira directa en sangre u orina tiene obviamente una sensibilidad del 40% y una especificidad del 61% aproximadamente. La tinción con inmunofluorescencia, con inmunoperoxidasa y con plata tiene baja sensibilidad. La PCR confirma el diagnóstico durante la fase aguda temprana, antes del inicio de aparición de la IgM, y para el diagnóstico precoz, el sueroplasma pueden ser una muestra óptima, ¿no? La orina ha sido positiva, inclusive en fases tempranas de la enfermedad. Luego tenemos también la microaglutinación en tubo, o conocida como MAT, que tiene suficiente sensibilidad y especificidad en los casos donde se sospecha leptospirosis, pero el tema es que demora mucho tiempo. De hecho, va a permitir la identificación del serogrupo. Se trabaja con 2 sueros pareados. En el primer suero, el paciente se espera que se tome esta muestra cuando está en plena efervescencia clínica y el segundo suero se toma 10 a 15 días después. Y se va a obtener el diagnóstico si los títulos del segundo suero se cuadriplican. Puede dar positivo, pero también no podría ser leptospirosis porque puede haber reacción cruzada con otras patologías como borreliosis, sífilis, la enfermedad de Lyme o la legionela. En cuanto al diagnóstico diferencial, las principales enfermedades a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial está la malaria y el dengue, pues como hemos visto, comparten algunas manifestaciones clínicas y patrones endémicos que pueden ser similares con la leptospirosis. También la literatura señala el tifus de las malezas, que es una enfermedad común en algunas regiones tropicales, donde también ocurre leptospirosis. Otras enfermedades como la riquecia, como las infecciones con fiebre moteada, podrían imitar a la leptospirosis. Se describe también la infección por Salmonella typhi, que podría imitar a la leptospirosis en lugares donde la fiebre de tifoidea es común, sobre todo en casos de pacientes con presentación de síntomas gastrointestinales. También la erliquiosis está descrita y que podría tener características clínicas similares, incluyendo fiebre y algunos otros más inespecíficos. También con algunas enfermedades virales agudas, que está incluida la gripe, que podría imitar la leptospirosis, sobre todo si hay síntomas respiratorios predominantes. Los hantavirus pueden causar un síndrome renal similar al del compromiso renal por leptospirosis. Los adenovirus, que también pueden causar sufusión conjuntival y falla multiorgánica, que también observamos en la leptospirosis. En cuanto a los antimicrobianos, tenemos tanto para profilaxis como para los casos la doxiciclina, ¿no? 100 miligramos bioral cada 12 horas y en el caso de la profilaxis 200 miligramos bioral semanal. También se describe para casos graves a la penicilina y la ceftriaxona. En cuanto a la prevención, la vacunación de animales domésticos contra leptospirosis se ha visto que no es efectiva en el 100%, de tal manera que los animales que fueron inmunizados pueden volver a infectarse y seguir excretando las leptospiras en la orina. Se sugiere la profilaxis con doxiciclina en aquellos que van a estar expuestos, como estos participantes de esta competencia de natación o carreras, o quienes trabajan y pueden tener contacto, trabajan en camales o en áreas donde pueden tener contacto con este agente. El efecto de la doxiciclina en la profilaxis post-exposición no se conoce, no hay mucha descripción al respecto. Y la mejor medida de control es evitar fuentes de infección, como agua estancada, agua derivada de fugas de granjas, control de roedores, la protección de la comida con contaminación animal. No existe una vacuna disponible ni para el ser humano en la actualidad. Y esto es importante a tener en cuenta, educar a la población. Jóvenes, ustedes van a ir a alguna zona rural a hacer su servicio
rural y aquí nos vamos a encontrar, de repente hay huaicos, inundaciones, y se debe tener ya guías, medidas de prevención. En la última vez que hubo este fenómeno del niño donde hubo inundaciones en nuestra área urbana, yo pude observar que mucha gente se desplazaba metido en el agua sin botas, sin ningún tipo de protección y obviamente se exponen de esa manera. Muy bien, esto es cuanto les he podido traer en esta ocasión. Quisiera, no sé, su participación con sus preguntas y también no desaprovechar la valiosa oportunidad de que con su vasta experiencia, tanto el doctor Sánchez Hoyos, nuestro coordinador de nuestro curso, el doctor Portí, el doctor Jorge Montenegro, que siempre nos acompaña en las clases, pudieran en su experiencia contarnos algo de lo que ellos han podido ver en la práctica cotidiana de casos de leptospirosis y de brucelosis. Dejo abierta la participación. Muy bien, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros pudiéramos dar algunas experiencias durante todo este tiempo que hemos estado aquí en el Hospital Almanzora Aguinaga, con más de 35 años. Y la verdad que lo que podríamos aportar como caso de experiencia es de que acá Chiclayo no es una zona endémica de Brucela. Nosotros casi no hemos tenido casos propios de Brucela. Que yo recuerde si habré visto unos 4 o 5 casos importados, sobre todo de Piura o de Lima, y donde la principal manifestación clínica casi siempre son problemas articulares, artritis, una sacroileitis, o si no, lumbar, o a veces una corsartritis, ¿no? O a veces en rodilla. Pero, y sobre todo la fiebre, y uno hace el diagnóstico de estos pacientes haciendo su serología o haciendo un mielocultivo, ¿no? Entonces, la serología casi siempre se usa en forma serológica. Uno de los que tenemos a la mano es aglutinaciones y la rosa de Bengala, que es una prueba bastante cercana a una alta sensibilidad y alta especificidad. El tratamiento ya está bien claro, bien definido, ¿no? Entonces, lo que quería aportar es de que casi nosotros no tenemos mucho que ver aquí en Chiclayo, pero que puede presentarse sobre todo, como se ha visto en el esquema que presentó la doctora, en las zonas de Lambayeque, en la parte norte, casi en la frontera con Piura. Y en lo que se refiere a leptospira, lo que yo puedo recordar es que nosotros hace unos 10 a 15 años atrás tuvimos un brote de leptospirosis también acá, donde se hizo estudios en, en trabajadores de Sedapal, ¿no? En trabajadores que trabajan en el área de buzones, y se le hizo serología y se encontró que el 50% tenían serología positiva para leptospira. Y de salud también hizo lo mismo, un trabajo sobre serología para leptospira y encontró un 20 a 25% de positividad para leptospira. O sea que la leptospira está presente. ¿Por qué? Porque el principal mecanismo de transmisión es a través de la orina de roedores, de ratas, de ratones. Y entonces, y sobre todo tener en cuenta y recordar siempre que aquí nosotros estamos propensos a un fenómeno del niño. Cuando hay fenómeno del niño, hay generalmente colapso del sistema de alcantarillado en Chiclayo, que lamentablemente hasta ahora no lo solucionan, y rápidamente las aguas hervidas salen a las calles. Y ahí es donde hay generalmente leptospiras que pueden transmitirse fácilmente. Quizás lo positivo, por eso es que Dios debe ser chiclayano, las leptospiras que tenemos aquí en esta zona, las interrogas, no son muy
sintomáticas, casi siempre son asintomáticas, ¿no? O cuadros muy leves, muy pocos casos de ver nosotros los clásicos síndromes de la icterohemorrágica que produce el síndrome de Weil, donde hay generalmente como focalización principal de tipo mórbido, renal y hepático, ¿no? Y es contrastante ver generalmente que uno ve que las transaminasas no se elevan. Por eso es que aparentemente el daño que se produce a nivel del riñón es de un hígado de sepsis o de una hepatitis colestásica, sobre todo donde sí se eleva la bilirrubina, pero no se produce mucha liberación de transaminasas en ese sentido, ¿no? Entonces, tener en cuenta pues esos detalles, ¿no? De que la leptospira puede haber, así como yo también les vengo insistiendo que también debemos pensar en tifus. Son cuadros parecidos muchas veces, pero que no los pensamos. Aquí tener siempre en cuenta leptospira y tomar en cuenta que aquí existe un animal que se infecta con facilidad de leptospira, que son los perros. Cuando se han hecho estudios en perros, casi el 50% de perros presentan leptospira canícola, por eso viene el nombre de canícola. Y justamente por suerte, que es la que más existe, es menos patógena, es menos virulenta que la icterohemorrágica. Eso es lo que les podría comentar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De Buenas repente, tardes, doctora. Bueno, como dice el doctor Sánchez, Brucela no hemos visto mucho, ¿no? Si no me equivoco, lo que hemos visto es como una sacroiliitis que nos salió al final una brucela, pero fue en algún momento, pero son realmente pocos los casos, ¿no? Lo que me queda en la memoria es un caso de más bien un ponente americano que estuvimos en un congreso, ¿no? Y donde, como le digo a los jóvenes alumnos, es que de repente ahorita, como estamos con el caso clínico, ya sabemos qué es lo que va a venir, ¿no? Pero siempre los casos hay que pensarlos, ¿no? Este ponente americano contaba la experiencia, como estamos acostumbrados muchas veces en los grandes hospitales, llegó un paciente con fiebre, pensaron en sepsis y le dieron la cobertura antibiótica más potente que tenían, ¿no? Con los famosos, pues, con los carbapenems, aparte su vancomicina, ¿no? Al ver que no cedía el cuadro, el paciente seguía con fiebre, ¿no? Como usted mencionó, es un cuadro, una simuladora de muchas enfermedades. Entonces, hicieron la interconsulta, ¿no? Respectiva del área donde estaba hospitalizado el paciente, ¿no? ¿Y cuál fue el dato clave de este paciente? Es que era un mexicano que vivía ya residía en Norteamérica, ¿no? Entonces, al ampliar la historia clínica, como siempre nos recomendaba y nos sigue recomendando el doctor Sánchez, ¿no? Cuando tienes alguna duda, entonces sacaron el dato que paciente había regresado a visitar a sus familiares, ¿no? Hacia México y tenía la costumbre de tomar leche de cabra cruda. Entonces el diagnóstico estuvo ahí, se hicieron los exámenes respectivos y se llegó al diagnóstico y de acuerdo, por supuesto, al tratamiento específico, el cuadro mejoró. Entonces esto es siempre para recalcar que siempre a veces uno de repente insiste en algunas cosas que aparentemente no tienen mucha importancia, pero en las enfermedades infectocontagiosas, los datos epidemiológicos, la procedencia es muy, muy importante. Con respecto a leptospira, realmente en el hospital que yo recuerdo no hemos tenido casos, ¿no? Dentro de la parte que sí hemos visto en la parte privada recuerdo mucho el caso de un paciente que es de acá, pero tiene unas
unos terrenos en Jaén, y hizo, entonces era tío de un colega, de un médico gastroenterólogo. Entonces comenzó con fiebre, y el dato que dimos es que el señor estaba manejando la moto y cae, y en la lluvia se tuvo contacto con el suelo y con eso, ¿no? Y el dato lo sacamos de por ahí, porque de ahí comenzaron todas sus molestias, ¿no? Con fiebre, con dolor de pantorrillas, y por intermedio del colega hicimos los exámenes para llevarlo al MINSA, y al final fue una leptospira que respondió al tratamiento. Entonces siempre es para recalcar y reiterar, ¿no?, que los datos epidemiológicos, la procedencia, siempre es importante para llegar a un buen diagnóstico, porque como ya lo vimos en clase o en la charla de la doctora, que demanda una charla, una clase muy didáctica, donde hay una gran cantidad de enfermedades que pueden tener al inicio las mismas sintomatologías, ¿no? Y eso muchas veces puede hacer que el diagnóstico no sea lo más temprano si no tenemos los datos de una buena historia clínica. Eso era, doctor. Muchas gracias, doctor Montenegro. Muchísimas gracias. Como ven, chicos, se remarca en todo momento la historia clínica, ¿no? La historia clínica y más aún en las enfermedades infectocontagiosas, los antecedentes, los factores epidemiológicos son muy importantes. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? No sabemos si están preocupados por el caso clínico o por el fútbol. Parece ser lo segundo. Bueno. Mervin. No, dice, gana Perú, dice Martín. Ah, gana Perú, sí, contra todos los pronósticos. De repente yo les aclaro un poco más, porque siempre estos momentos son oportunos para alguna cosita aclaratoria que en una clase a veces uno no lo dice todo, porque en ese momento pues uno tiene que seguir una secuencia de la clase, ¿no? De repente remarcar el hecho que en la leptospirosis lo que se da es un daño vascular de los capilares hepáticos, ¿no? En ausencia de una necrosis hepatocelular. Entonces, lo que vemos es un incremento de la bilirrubina directa, mucho más que de la indirecta, la hepatomegalia, como hemos dicho, alrededor del 25%, la fosfatasa alcalina y las transaminasas se incrementan, pero ligeramente, ¿no? Y podría haber un incremento también ligero del tiempo de protrombina, ¿no? Ahora, la severidad del compromiso de estos capilares hepáticos no tiene valor pronóstico, porque no se ha documentado disfunción hepática residual luego de la recuperación, ¿no?, de estos casos. De repente como una cosa que se suma más a la que ya se comentó. Bueno, jóvenes, si es que no hay alguna otra inquietud, de repente en clase práctica durante el caso clínico se pueda compartir un poco más con cada docente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias, doctor Montenegro. Y muchas gracias, alumnos. Muchas gracias, doctores. Muy bien. Gracias, doctores. Luego. Gracias, doctores. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias, doctores. Gracias, doctores. Hasta luego. Viva Perú. No olvidarse la grabación.